Hola amigos programadores, el día de hoy vamos a adentrarnos un poco en la teoría que rige la programación. La idea es que conozcamos un poco más de las bases de un buen diseño de software. Así que hablaremos de arquitectura, patrones de diseño y buenas prácticas para posteriormente aplicar estas técnicas en nuestra API ejemplo de héroes. Para empezar esta serie de videos, comenzaremos hablando de los principios SOLID. Primero que nada, hay que decir que SOLID es un acrónimo de otros 5 principios que nos ayudarán a mejorar nuestro código y que son la base para aplicar otras mejoras en el mismo. Veamos qué es lo que significa cada letra en SOLID. Para comenzar, hablaremos del principio más sencillo de entender. Se trata del principio de única responsabilidad o Single Responsibility. De allí viene la S. En pocas palabras, lo que este principio nos dice es que una clase debe encargarse de hacer una sola cosa. O sea, debe haber solo una razón para modificar su código. El ejemplo más simple que puedo encontrar para que entendamos ese principio es el de la responsabilidad de guardar en la base de datos. Imaginemos una clase venta que tiene las operaciones de realizar la venta, calcular impuestos y calcular totales. ¿Acaso esta clase debería tener algún método para guardar en la base de datos? La respuesta, basada en este principio, es no. Usando otro patrón de diseño, del que hablaremos más adelante, le dejaremos esta responsabilidad a otra clase repositorio. Esta tendrá toda la interacción con la base de datos y así la única responsabilidad de la clase venta será su lógica de negocios, una responsabilidad, una razón para modificar el código. El siguiente principio es el abierto cerrado, open closed, de allí viene la O. Este probablemente sea el principio más complicado de entender y el más difícil de aplicar. La razón de esto es que para aplicarlo se necesita usar más patrones y principios, los cuales no mencionaremos aquí. Lo que cita este principio es que un componente debe estar abierto a extensión, pero cerrado a modificaciones. En otras palabras, debes poder extender la funcionalidad del componente sin hacer cambios en el código fuente. Esto parece ser un contrasentido, y quizás te preguntarás, ¿cómo podrías agregar más funcionalidad sin modificar el código fuente? El ejemplo más sencillo que te puedo dar sobre este principio es un formulario de Windows. Piénsalo bien, Microsoft creó la clase Form, pero cuando tú necesitas un nuevo formulario, no vas y modificas su código fuente. En lugar de eso, extiendes la clase Form, por ejemplo, agregando ventas Form, y en él agregas el nuevo comportamiento, botones, cajas de texto, métodos nuevos, etc. Este es el ejemplo más simple en el que podemos ver cumplido el principio abierto cerrado. Así es como debemos diseñar nuestros componentes, abiertos a extensión y cerrados a modificaciones. La L es por el principio de sustitución de Liskov. Este principio, acuñado por Barbara Liskov, nos dice: una abstracción debe ser sustituible por todas las implementaciones concretas de la misma. Aunque suena complicado, no hay de qué preocuparse. Es más sencillo de lo que parece. Para entenderlo, imagina un equipo de desarrollo. En él tenemos la posición de developer, nuestra abstracción. En este caso, necesitamos que todos los developers sepan programar en JavaScript, programar en C# y programar en Angular. Todo un developer full stack.
Sin embargo, también imagina que llega un developer que le hizo falta ver más mis videos y no sabe C Sharp. Llamémosle Bean Developer. Aunque este entusiasta programador sepa todas las otras tecnologías, el principio de sustitución del ISCOP no se cumple con él, porque cuando lo pongamos a programar en C Sharp, probablemente tenga un colapso nervioso. Recuerden, nuestra abstracción, en este caso el puesto de developer, debe ser sustituible por todas las concreciones, en este caso, todos los developers en nuestro equipo. Al diseñar nuestras interfaces, a veces podemos caer en el error de querer agregar demasiados métodos para no tener muchas de ellas. Esto conlleva a tener clases que implementan estas interfaces y tienen que incluir estos métodos aun cuando realmente no las necesitan. Esa es lo que nos dice el principio Interface Segregation. De allí viene la I. Un cliente no debe ser forzado a depender de métodos que no usa. Es mejor tener múltiples interfaces con únicamente los métodos necesarios para la resolución de un problema determinado. Pensemos en una abstracción para las aplicaciones de WhatsApp, Messenger y Telegram. A simple vista, todas son apps de mensajería, así que creamos una interfaz de mensajería que tiene un método llamado enviar texto. Como nuestras tres implementaciones de mensajería, además de enviar texto, pueden realizar llamadas, quizás estemos tentados a agregarle un nuevo método, llamar. El problema viene cuando aparece una nueva implementación de mensajería que no hace uso del método llamar, así como un cliente de Gmail. Esto representa un gran problema. Esto genera que tampoco podamos cumplir con el principio de sustitución del ISCOP, porque al depender de un objeto de tipo mensajería, no podría ser sustituible por cualquiera de sus implementaciones. Quizás pensarías que antes de invocar el método llamar, podríamos comprobar si el tipo de objeto no es Gmail. Sin embargo, nuestro código queda sucio y conforme necesita ser cambiado cuando haya más implementaciones que no usen el método llamar, incumpliendo así el principio abierto-cerrado. La solución a este problema es poner el método llamar en una nueva interfaz, algo como iLlamada. De esta manera, solo aquellas interfaces que necesiten este método implementarán esta interfaz. Esta separación se conoce como segregación de interfaces. Y como paréntesis, no se trata de dejar solo un método en cada interfaz, sino se trata de analizar tu problema de tal manera que todos los métodos en cada interfaz sean necesarios para todos los casos que se puedan presentar. Este es el principio de segregación de interfaces. Finalmente, llegamos al principio inversión de dependencias, que dice que módulos de alto nivel no deberían depender de módulos de bajo nivel. Ambos deberían depender de abstracciones. En otras palabras, tenemos que favorecer las abstracciones antes que las concreciones. Puede sonar un poco complejo, pero en realidad es muy sencillo. Imagina que tienes una clase ninja y como buen ninja habilidoso puede usar shurikens para hacer sus ataques. Así que creamos una clase ninja con una propiedad de tipo shuriken para que el ninja la use. Ahora nuestro ninja depende del arma shuriken, lo cual no parece tan mal, parece ser una buena implementación. Sin embargo, hay que recordar que un ninja habilidoso puede usar más de un tipo de arma,
como una espada. Tanto la espada como el shuriken son implementaciones concretas de la abstracción arma. El principio de inversión de dependencias nos invita a no depender de las concreciones como el shuriken o la espada, sino de abstracciones como el concepto de un arma. De esta forma, nuestro ninja puede usar cualquier tipo de arma sin estar atado a una en específico. Lograr este principio bien aplicado también nos requerirá de patrones de diseño como inyección de dependencias. Pero eso, como decía mi abuela, es otra historia. En conclusión, entender bien y aplicar correctamente estos 5 principios nos ayudará a tener un mejor código en muchos sentidos. Además, son la base para muchos otros patrones de diseño y buenas prácticas, por lo que sobra decir que son de gran importancia. Bueno amigos, por hoy eso es todo. Espero que les haya servido y si fue así, no olvides dejar tu like. Sin más por el momento, me despido y hasta la próxima.